Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a volver a la década de los 80 para comentar una de las películas más infravaloradas de dicha década. Una película que yo creo que la crítica no la supo entender en el momento de su estreno, ya que no recibió excesivamente buenas críticas, pero que yo la considero una película absolutamente inolvidable y además es una película que tiene algunos de los planos más maravillosos rodados en la filmografía de su director, el incombustible Ridley Scott. Es una película policíaca, pero que bebe de muchísimas fuentes, de muchísimos géneros, del cine negro, del cine policíaco e incluso del western. Es una película que está contada con un tono muy directo, muy seco, muy frío e incluso me atrevería a decir que distante en algunos momentos de la película. Pero es una película que yo la considero como uno de los grandes espectáculos audiovisuales de la década de los 80. Es una película rodada además en 1989, cuando ya la década de los 80 estaba terminando, y realmente este tipo de películas lo que son o lo que constituyen las buddy cops, las buddy movies en su variante, ya os digo, de las buddy cops, para mí es una de las mejores dentro de este subgénero, dentro de lo que es el género policíaco. Esta noche vamos a comentar una película de Ridley Scott y esta es nada más y nada menos que Black Rain, del año 1989, ya os digo, con un reparto absolutamente estupendo. Michael Douglas estaba en ese momento, prácticamente se puede decir que en su mejor momento como estrella, como actor, brindándonos una de sus mejores interpretaciones en el papel de un policía, en el papel de un sargento que hasta cierto punto se puede decir que es clandestino. Pero ahora cuando entremos dentro de lleno en el argumento explicaremos todo esto porque todo tiene su porqué. Es una película que a nivel técnico constituye a lo mejor una de las películas menos narrativamente visuales de Ridley Scott, pero aquí Ridley Scott ya os digo que se inclina más por lo que es el género policíaco y que se acerca mucho más a lo que es el estilo argumental de películas y sobre todo en la puesta en escena de películas de directores como Walter Hill, sin ir más lejos, en films como Johnny el Guapo, como Danco Calor Rojo, como Calles de Fuego. Se puede decir que Black Rain es una de esas películas que bebe de las fuentes del cine policíaco, del cine incluso de la mafia, de gángsters, pero siempre desde un punto de vista audiovisual muy personal, que son prácticamente como marca de la casa de Ridley Scott. Desde un punto de vista visual, aunque luego hablaremos del plano técnico porque no tiene en absoluto desperdicio, se puede decir que Black Rain es como la hermana gemela de Blade Runner. Además, si os dais cuenta, los dos títulos de ambas películas empiezan con las mismas letras, Black Rain, Blade Runner, por la B y por la R. Pero visualmente se puede decir que es la hermana gemela de Blade Runner. Son películas que son muy similares, muy parecidas, pero evidentemente no estamos ante una película de ciencia ficción, sino que estamos ante una película que está llena de exotismo, llena de poesía, llena de planos maravillosos, sobre todo cómo conjuga los colores el director de fotografía, que constituyó, junto con Ridley Scott y el compositor de la banda sonora, un Dream Team absolutamente maravilloso. Tenemos a Ridley Scott en la dirección, como director de fotografía a Jan de Bont, uno de los directores de fotografía más prolíficos de los 80 y de los 90, que luego además posteriormente se pasó a la dirección, cuando, si mal no recuerdo, en 1994, ya en la década de los 90, ya os digo, filmó una película que se llamó Speed Máxima Potencia junto con Keanu Reeves y con Sandra Bullock, esa película en donde Keanu Reeves se metía dentro de un autobús, en la que Sandra Bullock era la conductora y no podían bajar de una determinada velocidad porque el vehículo, el autobús, podía hacer explosión debido a una bomba que estaba conectada en los bajos del autobús y que evidentemente podía estallar si se bajaba de una determinada velocidad. Una experiencia absolutamente catártica y memorable desde un punto de vista de película de acción y de suspense. Y luego dentro de la composición, de la partitura de la banda sonora, tenemos al maravilloso Hans Zimmer, que luego posteriormente trabajaría varias veces con Ridley Scott, pero que aquí en esta ocasión nos brinda una banda sonora llena de poesía, de exotismo, con esos toques y tonos orientales que le vienen absolutamente maravillosamente, si me permitís todo ello, a lo que es la puesta en escena. Por eso yo os digo que Black Rain es un espectáculo audiovisual donde la dirección muy directa, muy ajustada de Ridley Scott, además es que se ajustaba como un guante a todo lo que era la historia, sencilla pero también llena de complejidades. Es una película que se desarrolla en dos ambientes, el estadounidense y también el japonés, con evidentemente y de una manera inevitable la confrontación de dos grandes culturas, la cultura de Occidente y la cultura de Oriente, y además personificada
dentro de los personajes de Michael Douglas y ese inolvidable policía japonés que prácticamente se puede decir que aprende del personaje de Michael Douglas. Michael Douglas, dentro de lo que es el apartado interpretativo en esta película, se puede decir, sin temor a equivocarse, que realiza uno de los papeles más completos de toda su filmografía. Además que interpreta a un policía que realmente es un gran ejemplo de lo que tiene que ser un policía en lo que se refiere a su hoja de servicios, que es absolutamente intachable. Lo que ocurre es que este policía está separado, tiene que mantener a su exmujer y a su hijo, y todos los costes de todo ese mantenimiento se puede decir que le sobrepasan. Y entonces se dedica a una serie de trabajos un tanto clandestinos, un tanto corruptos, es decir, nuevamente sale a la luz el personaje del policía corrupto que tantísimos argumentos dio en la década de los 80, sobre todo también en las buddy cops, en las buddy movies, en todas estas películas policíacas, y que además tiene un trasfondo, se puede decir que muy humano, que iremos evidentemente viendo a lo largo de la película, porque el personaje de Michael Douglas en esta película tiene una evolución absolutamente ejemplar. Ahora hablaremos de lo que es el argumento, pero aquí Michael Douglas demostró lo gran actor que realmente es. También, incluso podríamos decir que también en las labores de producción, aunque no es el productor de esta película, pero que siempre, digamos que que la presencia de Michael Douglas en esta película condiciona todas y cada una de las secuencias del film. Es decir, él es como si dijéramos como si impusiera su ley en todas las secuencias del film, y es como si la dirección de Ridley Scott quedara hasta cierto punto un tanto subordinada. Michael Douglas siempre tuvo o ha tenido la fama de ser un actor con muchísimo carácter, y en todas las películas que él ha participado, se puede decir, al igual que su padre, al igual que Kirk Douglas, se puede decir que su carácter, su manera de ser, lo imponía de tal manera que hacía las películas absolutamente suyas, y que el director, aunque fuera muy, digamos, muy conocido o una gran estrella, como ya era en los años 80 Ridley Scott, evidentemente por Los Duelistas, por Alien, por Blade Runner, se puede decir que queda un tanto opacada en lo que es la personalidad, en lo que es la puesta en escena. Yo os he dicho anteriormente que Black Rain es una de las películas de Ridley Scott que no parece del director, en el sentido de que no solo compone digamos, una serie de imágenes que narren única y exclusivamente, sino que Ridley Scott, una de las pocas veces en su filmografía, yo creo, y Black Rain es un claro ejemplo de ello, subordina lo visual a lo que es el argumento. Pero eso no quiere decir que la película no esté llena de momentos visuales absolutamente memorables, solo que el argumento esta vez, se puede decir que pesa más que el apartado visual. Aún así, desde un punto de vista narrativo, aún así Ridley Scott nos brinda un espectáculo que es, sin ir más lejos, uno de los más maravillosos que yo he visto dentro de la década de los 80. La experiencia audiovisual que es Black Rain es una absoluta maravilla. Yo, por desgracia, pues no la vi en el cine. En el año 89 yo tenía 11 años. Es una película que, por su grado de violencia, no es tolerada, pero que luego pude ver en el videoclub, muchísimas veces, que ha tardado muchísimo en salir también en edición en alta definición, pero que en calidad de alta definición en Blu-ray es ese espectáculo audiovisual que hubiese merecido muchísimo la pena verla en el cine. Desde un punto de vista argumental, la verdad es que Black Rain es una película muy compleja, extremadamente compleja, porque ya os digo que no solo representa la confrontación de dos estilos, de dos maneras de ver la vida, que son la occidental y la oriental, sino que además tiene una profusión en lo que se refiere el crecimiento exponencial de los personajes, que también es único dentro de lo que es el subgénero de las películas policíacas en sus variantes de las buddy cops. La película también a su vez tiene muchas referencias a lo que es otros géneros, como lo que es el western, el género evidentemente policíaco, y también al cine negro. Dentro de su reparto, que ahora hablaremos un poquito de ello, también se ve, sobre todo en la figura femenina, que no tiene un especial protagonismo en esta película, pero que realmente ensancha lo que es el film en lo que se refiere a lo que es el tono, digamos, sensual, al tono poético e incluso al tono romántico, dentro de lo que es la protagonista femenina, que es la impresionante y bellísima Kate Capshaw, aquí en esta película del año 89, que ya venía ya de haber filmado evidentemente Indiana Jones y el Templo Maldito, y que estaba prácticamente a un año de casarse con Steven Spielberg. En 1990 Steven Spielberg y Kate Capshaw se casaron, es decir, prácticamente estaban ya pues en trámites de lo que era
pues su inminente boda. Y en esta película Kate Capshaw tiene unos planos absolutamente extraordinarios, pero luego hablaremos en profundidad de todo lo que es este personaje. Y evidentemente yo os digo que es una película que mezcla los géneros del western, lo que es el género policíaco, lo que es el género negro. En la película prácticamente se puede decir que el personaje Kate Capshaw es como una femme fatale, que digamos que es como una mezcla entre lo que es la protagonista buena y la protagonista mala de las películas de cine negro, de cine noir, del cine clásico de Hollywood, pero englobada en el personaje de Kate Capshaw en uno solo, y además fundido de una manera absolutamente ejemplar. Dentro de un punto de vista argumental se puede decir que la película sigue a pies juntillas, al menos durante su primera hora, de lo que era una buddy cop, una buddy movie de los años 80. Es decir, la historia de dos policías que tienen que ir digamos a Osaka, a Japón, a la ciudad de Osaka en Japón, llevando a uno de los grandes capos mafiosos de lo que son los yakuza, es decir, lo que son la mafia japonesa desde Estados Unidos hasta Japón, y allí lo tienen, digamos que lo llevan en avión para que la policía japonesa, digamos que lo juzgue en su país de origen, pero que había estado establecido durante un tiempo en Estados Unidos. La película tiene realmente dentro de este argumento dos partes muy bien diferenciadas. Antes de hablar de todas esas partes que están tan bien diferenciadas, estas dos partes, tenemos que hablar también del personaje de Andy García. Es decir, dentro de lo que es la buddy cop, que eran aquellas películas donde había dos policías, siempre eran dos los protagonistas, evidentemente, valga la redundancia. En este caso tenemos a Michael Douglas y tenemos también a Andy García, que son dos policías absolutamente muy diferentes entre sí. El personaje de Michael Douglas, para mí, dentro de lo que es el cine policíaco de los 80, es sin duda uno de los más fascinantes. Es ese típico policía que hemos visto muchísimas veces en otras películas, pero que Ridley Scott, dentro de lo que es el guión, le da unas nuevas vueltas de tuerca. Me explico. Es un policía que tiene una hoja de servicios absolutamente intachable, pero es un policía que convive, o que vive, mejor dicho, en continua tensión. Y es un policía que está divorciado, que tiene un hijo, pero claramente es muy responsable con la vida de su exmujer y también con la vida de su hijo. Tiene que pasarle una manutención al hijo, es decir, dinero para que pueda seguir viviendo, tiene que pagar la hipoteca de la casa o el alquiler de la casa donde vive también su exmujer y también el alquiler de la casa donde vive él mismo. El sueldo realmente que tiene Michael Douglas en esta película, el sargento Nick Coughlin, no le da para vivir, digamos, de una manera holgada. Entonces se dedica a realizar una serie de tareas o de trabajos un tanto clandestinos, vamos a llamarlo de esta manera. Y claro, estos trabajos clandestinos se los saca para tener un dinero extra para poder seguir manteniendo a su familia. Es decir, que el personaje de Michael Douglas no es un personaje, no es un policía corrupto al uso, como hemos visto en tantísimas otras películas de la década de los 80 y de los 90, sino que digamos que tiene un grado de corrupción porque la situación le obliga. Es decir, él quiere mantener a su familia, es un buen hombre, es un buen policía, pero que vive en continua tensión porque tiene que realizar una serie de trabajos clandestinos. Y claro, eso para su imagen de policía le viene muy mal y la administración, los funcionarios, que prácticamente durante toda la película los tienen filaos Michael Douglas a todos estos personajes, se puede decir que le van buscando las cosquillas, por así decirlo. Pero claro, él no tiene o no realiza esas actividades clandestinas por gusto, sino absolutamente por necesidad, lo que le diferencia de todos los otros policías que habíamos visto en otras películas. Es decir, Michael Douglas es un policía con una hoja de servicios intachable, pero que se dedica realmente a la clandestinidad porque su situación le obliga, y eso le condiciona porque emocionalmente vive en un estado o un estadio de tensión nerviosa constante, lo que le hace saltar continuamente, ser muy políticamente incorrecto, soltar continuamente muchos exabruptos, pero es su situación personal la que le condiciona. Pero no es que haga actividades clandestinas porque él quiera, sino porque su situación es necesaria para seguir manteniendo a su exmujer y sobre todo a su hijo. Y al principio de la película vemos que es un padre responsable, como va a la casa de su exmujer a recoger al hijo y a llevárselo al colegio, y posteriormente él va al trabajo. Por lo tanto, dentro de lo que es el principio de la película se nos sientan las bases de lo que es este personaje que luego irá evolucionando, y que gracias a esa confrontación, digamos que hay de culturas entre la occidental y la oriental, cuando los personajes protagonistas viajan a Osaka
él descubrirá una nueva manera de ser policía, descubrirá el honor, descubrirá la dignidad, debido al espíritu del samurái, del personaje policía japonés que vive en Osaka, y que también le irá guiando en su periplo por todo lo que es la cultura oriental. Es decir, que vamos a tener el crecimiento del protagonista de Michael Douglas en esta película en dos variantes. La occidental, dentro de lo que es Nueva York, él es un policía de Nueva York, y cómo le irá cambiando también paulatinamente el chip cuando ya esté posteriormente en Osaka, en Japón, y sufra la pérdida de su compañero encarnado por el actor Andy García. La química que hay entre los dos, entre Michael Douglas y Andy García, pues es muy parecida a la química que hemos visto en otras buddy cops, en otras buddy movies, también de la década de los 80. Sin ir más lejos podríamos mencionar El arma letal de Richard Donner, pero claro, Richard Donner filma La arma letal desde un punto de vista también de acción y cómica. Sin embargo, esta es trágica, es dramática, porque también asistimos al fallecimiento de uno de los personajes. Pero también Ridley Scott le da ese halo poético, ese halo romántico en esa ciudad de Osaka completamente recargada y además fotografiada por Ridley Scott de una manera absolutamente brillante, fantástica. Y además me atrevería a decir que Ridley Scott en esta película, desde un punto de vista técnico, se nota que ha disfrutado más lo que es la filmación, el rodaje de la misma película, cuando se estaban desarrollando los acontecimientos de noche. Es decir, las escenas, se puede decir que nocturnas, son mucho más espectaculares que las diurnas. Y ahí es donde Ridley Scott expone toda su sabiduría visual en lo que se refiere a espectáculo, no tanto desde un punto de vista narrativo, sino desde un punto de vista más visual, más de espectáculo, pero siempre con una elegancia en la puesta en escena y una elegancia evidentemente en el trabajo de fotografía que la convierten a Black Rain sin duda en uno de sus trabajos más exquisitos, ya no solo hasta la fecha, sino dentro de lo que es su filmografía en esta película que yo no puedo entender cómo la crítica no tuvo, digamos, muchísimos mejores comentarios debido a la calidad de la misma. Black Rain además es una de esas películas en donde la conjunción entre la imagen, el sonido, la banda sonora son un todo indisoluble, como yo he dicho muchas veces aquí en otros vídeos, aquí en el canal, están fundidos de una manera en el que Ridley Scott nos sumerge en un mundo, en ese mundo cargado de exotismo, de barroquismo, por las calles de Osaka, en donde seremos testigos de lo que es el retrato o los simbolismos de lo que son la yakuza, lo que es la mafia japonesa, y también el encuentro, la confrontación entre las culturas occidental y oriental, desde un punto de vista en el que todo está simbolizado entre los personajes, la tranquilidad, la honorabilidad de lo que es el cuerpo de policía japonés, sobre todo el personaje japonés que tiene que ir con Michael Douglas y con Andy García, guiándolos en su periplo por Osaka, y la personalidad que tiene Michael Douglas, evidentemente tan occidental en el sentido más amplio de la palabra, porque él siempre se estará quejando de unas costumbres que son totalmente incomprensibles para él, pero que acabará intentando amoldarse a ellas e incluso llegar a comprenderlas al final de la película, como en un pequeño diálogo que hay entre Michael Douglas y su contraparte japonesa, en el que éste dice: ¿realmente realizaste todos esos trabajos clandestinos, evidentemente como policía, que ya habían estudiado sus hojas de servicios? Y Michael Douglas le responde, y ahí vemos lo que es el trasfondo humano del personaje de Michael Douglas, del sargento Nick Coughlin. Le dice: no es un trabajo, o no son unas actividades, no es un trabajo en el que yo me haya sentido especialmente orgulloso. Es decir, que él sabe perfectamente que esas actividades clandestinas realmente él las hace por necesidad, pero no porque él lo quiera, y no porque él realmente esté orgulloso de ello, sino que por lo que lo hace por motivos económicos hacia su familia. Realmente desde el principio de la película vemos que va con su moto Michael Douglas y llega a una zona donde están una serie de moteros y apuestan en una carrera a ver quién llega el primero a una determinada zona dentro de lo que son el puerto de Nueva York. Después de haber cruzado, pues puede ser el puente de Brooklyn, desde lo que es Nueva York, New Jersey, la zona de New Jersey, hacia Manhattan. Son esas actividades clandestinas las que le dan una especial dimensión al personaje de Michael Douglas. Pero ya os digo que no lo hace por deseo, sino lo que hace por necesidad para mantener a su familia. A lo que el personaje, su contraparte japonesa, el policía de Osaka, le dice, pero todo ello, con todo esto que estás haciendo,
te estás deshonrando a ti mismo, al cuerpo de policía, deshonras a tu compañero y me deshonras a mí por el trabajo que haces. Y es cuando él le vuelve a decir, pero no es que esté orgulloso con el trabajo que haya realizado. Es decir, que también lo que es la honorabilidad del policía japonés, en el que tiene realmente el sentimiento de samurái, el sentimiento de poder, digamos, ajusticiar todo lo que él pueda, digamos que se va involucrando en lo que es la personalidad de Michael Douglas. Y al final, tanto Michael Douglas como su contraparte japonesa se irán entrelazando desde un punto de vista psicológico y aprenderán el uno del otro. Al principio de la película no se llevan excesivamente bien, pero luego irán aprendiendo el uno del otro, sobre todo a raíz del asesinato del personaje de Andy García. El asesinato de Andy García en esta película, del compañero del sargento Nick, del personaje de Michael Douglas, se puede decir que es un punto de inflexión en la misma, porque separa estructuralmente la película en dos partes. Una primera parte, prácticamente hasta el asesinato, ya os digo, desde el principio hasta el asesinato de Andy García, en donde se puede decir que Michael Douglas va como de sobrado dentro de lo que es policía, del cuerpo de policía de Estados Unidos, de Osaka. Él quiere ir a atrapar a ese mafioso llamado Sato, ese mafioso japonés que en varias ocasiones se le ha escapado y que realmente dentro de lo que es su hoja de servicios, que ya os digo es absolutamente intachable, es un policía que tiene que atrapar al ladrón, que tiene que atrapar al criminal, porque tiene un sentido de la responsabilidad muy desarrollado, como al principio de la película lo vimos, llevando a su hijo en la moto hacia su colegio, saludando a su exmujer y evidentemente haciendo esos trabajos extra para poder pagarse todo lo que es la vida. Pero claro, todo ello lo que hace es evolucionar el personaje de tal manera que cuando se produce el asesinato del personaje de Andy García, digamos que cambia el chip. Y entonces la película se transforma desde una buddy cop, o desde una buddy movie, ya os digo, de buddy cop, a lo que es una historia de venganza. Una historia de venganza donde ya entrarán, desde un punto de vista argumental, otros valores, otros sentimientos, otras emociones. Aquí es, digamos que es el punto de inflexión ya no solo de la película, sino que es el punto de inflexión de este film respecto de otras películas policíacas con personajes o con policías corruptos, en donde en las otras el policía corrupto iba evolucionando, pudiendo tener o no un trasfondo más noble, como lo tiene aquí Michael Douglas. Sin embargo, aquí la película se transforma en una historia de venganza, donde ya os digo, el espíritu del samurái que reencarna, digamos, el personaje japonés, el policía japonés, la contraparte de Michael Douglas, le irá diciendo que esa honorabilidad, esa dignidad dentro de lo que constituye ser un policía, le irá dando pequeñas lecciones, pero aún así también este personaje que es la contraparte de Michael Douglas, también a su vez aprenderá del sentimiento de lo que es la venganza. La venganza personal, incluso dentro de fuera, mejor dicho, fuera de lo que es el cuerpo de policía japonés. En una de las secuencias que Michael Douglas se dirige a la casa de este señor, de este hombre, le dice: ayúdeme por lo que es el recuerdo del personaje de Charlie, de Andy García. Pero claro, este hombre le dice: por favor, vete fuera de mi casa porque nos has deshonrado con tus trabajos, por así decirlo, clandestinos. Pero al final de la película lo que tendremos será una ayuda por parte de este personaje japonés que durante, digamos que el rodaje de la película no hablaba inglés, tuvo que aprenderse, digamos, sus diálogos completamente de memoria, y que constituye un personaje que se acopla perfectamente al personaje de Michael Douglas. La película también, desde un punto de vista argumental, os he dicho al principio del vídeo que es como una mezcla de géneros. Realmente se puede decir que es mezcla del género policíaco de los 80, encarnado en otros directores, yo os digo como Walter Hill, pero también de lo que es el cine negro y el western. El primer plano que se nos expone en la película es ese sol naciente, digamos en color rojo, que simboliza realmente lo que es el color de la bandera japonesa, el blanco con lo que es el sol, el círculo ese rojo que simboliza el sol, por eso se llama el país del sol naciente, o por lo menos así es como le conocemos aquí en Occidente, y con las letras de Black Rain en color blanco, blanco y rojo, los colores de la bandera japonesa. Pero ese sol completamente rojo, digamos que en un encadenado se funde en una especie como de bola del mundo, que es, digamos, como una escultura que hay en mitad de la carretera, donde aparece la moto de Michael Douglas dentro de lo que es la parte un tanto desértica también de una carretera que se dirige o que sale de Nueva Jersey hacia Manhattan, hacia alguno de los barrios también cerca de Manhattan donde vive la mujer de Michael Douglas.
Pero claro, digamos que ese plano donde Michael Douglas al principio de la película, después de los títulos de crédito, aparece con su moto yéndose hacia el horizonte, es como si fuera realmente un western de un vaquero, de un americano, en su caballo dirigiéndose hacia un determinado lugar, que en este caso, en el caso de Black Rain, digamos que es la ciudad. En el caso de un western podría ser uno de los pueblecitos que hay en mitad de uno de los desiertos, dirigiéndose al saloon como si fuera realmente un sheriff. Porque aquí es que se puede decir que el personaje de Michael Douglas es como si fuera un sheriff que va repartiendo justicia dentro de lo que es la película, y que todos los personajes van, en mayor o menor medida, van aprendiendo de él, y él a su vez evoluciona por parte de los demás. Es decir, empieza como un western y acaba como un western, con ese tiroteo en esas cabañas dentro de lo que es el campo, a las afueras de Osaka, pero una zona completamente árida. Es decir, es como si fuera el final de la película un tiroteo propio de un western. El final de la película es ese tiroteo y en donde se produce el enfrentamiento, o podríamos llamarlo de esta manera, el duelo entre Michael Douglas, entre el sargento Nick Coughlin y también Sato, este líder de la banda, digamos, de los Yakuza, que quiere incluso traicionar realmente a lo que es su capo mafioso, lo que es su jefe. Dentro de lo que son los contactos clandestinos que ha tenido Michael Douglas en Nueva York, también le servirán como acicate para contactar con la Yakuza japonesa. Porque para derrotar a Sato, también Michael Douglas tendrá que llevar, dentro del argumento de la película, a una serie de contactos con el jefe de la mafia, porque también al jefe de la mafia le ha traicionado Sato. Por lo tanto, terminarán formando como una especie de gran equipo para poder derrocar a Sato. Pero ya os digo que es al final como una especie de duelo entre lo que es el villano y lo que es el protagonista. Desde un punto de vista de western, lo que es el villano y el sheriff del film. Es decir, digamos que la moto para Michael Douglas simboliza como su caballo. Él es un hombre con un pasado al igual que tuvieron, por ejemplo, el predicador del jinete pálido interpretado por Clint Eastwood o el Ethan Edwards de Centauros del Desierto de John Ford, que son, digamos, los dos estereotipos del cine clásico y del cine moderno y contemporáneo más cercanos al personaje de Michael Douglas. Es decir, por eso esta película tiene como tintes de western, porque el caballo, la moto de Michael Douglas es como si fuera un caballo para él. ¿Cuántas películas de los westerns hemos visto en donde el protagonista se puede decir que se pierde en el horizonte con su caballo en pos de nuevas aventuras, de nuevas justicias que haya que implementar? Aquí se puede decir que es exactamente lo mismo. Es Michael Douglas con su moto la que va recorriendo, digamos, todo lo que es el puente de Brooklyn hacia Manhattan, llegando a su trabajo, llevando a su niño. Por eso os digo que también el personaje de Michael Douglas, dentro de lo que es su complejidad, también lo que tiene es como pinceladas de western, pinceladas de ese personaje de un tanto de pasado oscuro. En este caso, como es un policía, no puede tener un pasado excesivamente oscuro, porque se trata de, digamos que, un personaje que se dedica a la ley y al orden, pero que también tiene ese punto de clandestinidad dentro de lo que es el argumento que le hace, aparte de ello, un personaje muy, muy, muy especial. En esta película yo os digo que tiene algunas de las secuencias, algunas de las fotografías, algunos de los momentos más inolvidables dentro de lo que es el cine de Ridley Scott. Y es que hablar de las películas de Ridley Scott es hablar de una parte técnica absolutamente magistral. El apartado fotográfico, del que habría muchísimo, muchísimo que hablar, se puede decir que es uno de los más brillantes de la carrera de Ridley Scott. Ya os digo, no por lo narrativo, porque aquí lo narrativo, digamos que desde un punto de vista visual, digamos que se ha subordinado a lo argumental. Es decir, esta película no es como Los duelistas o como Alien, que son películas eminentemente visuales, sino que aquí Ridley Scott se ha dejado un poco apabullar o se ha dejado inspirar por los directores de la época de películas también policíacas, yo digo, como Walter Hill. Esta película tiene muchos puntos en común con, por ejemplo, con Danko, Calor Rojo, que es otra buddy cop estupenda, con Arnold Schwarzenegger y con Joe Belushi, en el que vemos también persecuciones, situaciones a lo mejor un tanto cómicas, pero también con un grado de violencia muy exacerbado. Se puede decir que Danko, Calor Rojo podría ser, hasta cierto punto, como la Black Rain de Walter Hill, evidentemente manteniendo las distancias. Yo creo que Black Rain es una película muy, muy, muy superior a Danko, Calor Rojo, pero que también tiene ese estilo de tono seco de los personajes, fríos, duros,
como era la interpretación de Arnold Schwarzenegger, también muy distante. También hasta cierto punto el personaje de Michael Douglas tiene esas pinceladas de dureza del personaje, que es difícil penetrar en él, pero que luego a lo largo de lo que es la película se nos va mostrando como un personaje también bastante vulnerable y que tiene una resistencia nerviosa completamente a prueba. También hablar de lo que es la fotografía, la puesta en escena, no puedo dejar de hablar de esa mezcla de géneros que os he dicho en lo que se refiere a la variante del cine negro, y sobre todo el personaje de Kate Capshaw. Kate Capshaw es una mujer que es las relaciones públicas de un local de Osaka. Muy lujoso, es como un pub o una discoteca gigantesca. Decorados que fueron además filmados o que fueron creados en Los Ángeles, no estaba en Osaka. La película fue rodada evidentemente en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, pero también en Osaka y en Tokio. Pero lo que es todo lo que es el decorado, el interior del decorado de este local en el que las relaciones públicas es Kate Capshaw, se filmó en decorados en Los Ángeles. La verdad es que penetrar dentro de ese local y descubrir a la figura de Kate Capshaw, de Joyce, o como la llama Michael Douglas, Chicago, porque le dice, ¿dónde aprendiste a hablar japonés? Dice, pues en Chicago, y es que además soy de Chicago, por lo tanto, se puede decir que Michael Douglas la llama a lo largo de toda la película Chicago, pero al final ella le dice su verdadero nombre, que es Joyce. Pero es que el personaje de Kate Capshaw hace muchísimo alusión a lo que es la femme fatale del cine negro. Dentro del cine negro teníamos la chica buena, la enamorada de lo que era el protagonista, y la femme fatale, que era la chica mala, la villana, que no estaba enamorada del protagonista, pero así se lo hacía entender para llevarle a su terreno. Se puede decir que Kate Capshaw es un personaje que no sale demasiado en la película, pero que aglutina muy bien a estos dos modelos de lo que es el cine negro clásico, porque es un personaje que a la vez se puede decir que está como al lado de Michael Douglas, pero también a su vez es muy reservada. Es un personaje claramente muy ambiguo, pero con una ambigüedad muy calculada, porque le proporciona determinada información y apoyo emocional a Michael Douglas, al personaje del sargento Nick, pero también a su vez se mantiene distante, porque también en su local entran personalidades de la mafia japonesa, de los Yakuza, que también están manteniendo su local. Como le dice, o como le pregunta a Michael Douglas en una de las secuencias, y dice, bueno, ¿quién sabe todo esto, esta información que me puedes dar tú? ¿Quién lo sabe realmente dentro de todo este ambiente? Y le dice ella, dice, tú y 11 millones de personas más. Como diciendo, todos los habitantes de Osaka lo saben. Es decir, es Vox Populi, que también dentro de su local también estalla la Yakuza japonesa, lo que es la mafia japonesa. Por eso es un personaje que se muestra, digamos, claramente ambiguo, pero con una ambigüedad muy calculada y totalmente fascinante. Se puede decir que mi plano o secuencia favorita de esta película, que es un plano maravilloso, inolvidable y de lo mejor que ha filmado Ridley Scott en toda su carrera, es una secuencia muy breve, pero estupendamente planificada y cargada de significado. Cuando ha muerto el personaje de Andy García, Michael Douglas, el sargento Nick, está, digamos que al lado de una barandilla, con las luces, con el fondo de la ciudad de Osaka, una ciudad muy recargada, que es además uno de los grandes protagonistas también de esta película. Él está llorando, muy apesadumbrado, y se acerca al personaje de Joyce, de Kate Capshaw, y él se gira, prácticamente con los ojos llorosos, y le dice, él se había criado en las calles. Se puede decir que se había criado en todo ese gran ambiente, no sé cómo pudo caer en esa trampa, pero solo tenía 28 años. Dentro de lo que es un decorado que es como el apartamento de Joyce. Entonces él está, cuando dice estas frases, él está dentro del apartamento de Joyce, la cámara le enfoca desde detrás, es decir, prácticamente de perfil, pero un tanto ladeado, fumando, pero con una luz, la imagen está enfocada con una luz muy tenue. ¿Por qué con una luz muy tenue? Porque digamos que el estado emocional del personaje tiene que condicionar la puesta en escena. Me explico. Si está representando una tragedia, un dolor emocional debido a esa tragedia que le acaban de matar a su compañero, de Andy García, el personaje de Charlie, la puesta en escena tiene que ser lúgubre, tiene que ser oscura, para darnos una imagen trágica.
Y entonces, después de que ha dicho tenía 28 años, solo tenía 28 años, se gira la cámara levemente con un ligero desenfoque para enfocar a la derecha del todo a una Kate Capshaw absolutamente deslumbrante, muy sensual, pero también cargada de emociones. Ella está con el brazo inclinado, fumando un cigarro, pero con la cabeza mirando hacia abajo, con una luz completamente azulada, y además que la ilumina también de una manera muy tenue, para, digamos, reforzar lo que es el carácter trágico de la secuencia. Y ella no dice ninguna sola palabra, solo mira hacia abajo, pero en una clara, digamos, alusión a una tragedia en la que ella también se hace partícipe y además también parece que está como nerviosa y que le ha afectado, porque está fumando un cigarro, pero de una manera muy distante. Y esa luz la ilumina, al igual que con Michael Douglas, de una manera muy, muy, muy tenue. Y teniendo como de fondo la banda sonora con esos tintes épicos orientales, tan exóticos, pero también a la vez tan románticos, de la banda sonora de Hans Zimmer. Ese plano, esa secuencia es absolutamente maravilloso. Es de lo mejor que ha rodado Ridley Scott prácticamente hasta la fecha de hoy. Y que hace que Blade Runner esté plagado de todos estos momentos, aunque os puedo decir que este momento es mi favorito de toda la película, sin lugar a dudas. Es solo un plano sencillo, fácil de ejecutar, con un movimiento de cámara muy leve, pero que también está cargado de complejidad, de significado, pero sobre todo de emociones. Porque Ridley Scott filma las emociones basándose en el movimiento suave de cámara, en la iluminación, en lo tenue del decorado y en las trágicas palabras de Michael Douglas, pero sobre todo en los silencios de Kate Capshaw. Es una secuencia fantástica para enmarcar. Yo ya os digo que no me explico cómo los críticos no tuvieron la suficiente visión como para, digamos, encumbrar a esta película como un clásico inmediato, aunque para mí, desde mi punto de vista de cinéfilo, y esto es una opinión totalmente subjetiva, es una de las mejores películas de su director por algunos momentos que son realmente maravillosos. También es de esas películas de Ridley Scott en donde es una auténtica lección además de cómo comenzar una secuencia y cómo terminarla. Todas las secuencias, por ejemplo, dentro de lo que es el local de Kate Capshaw, son un ejemplo magnífico de planificación. Sobre todo porque son un espectáculo de luces, pero de sombras también maravilloso. Además, Ridley Scott es un director que le encanta filmar los haces de luces a través de ventanas, de claraboyas, de tragaluces, y que le da una dimensión poética a la película que es maravillosa. Por ejemplo, hay planos dentro de su filmografía en Alien, en Blade Runner, en Gladiator, en El Reino de los Cielos, que son muy similares. Por ejemplo, si me permitís el inciso, cuando Russell Crowe, el general máximo 10º Meridio, está a punto de dar el golpe de gracia a Tigri de la Galia en el Coliseo romano, que tiene el hacha levantado, hay una serie de haces de luces que le están iluminando a él y también a Tigri de la Galia posado en el suelo, en la arena del Coliseo, a esperas de que Russell Crowe, el general máximo, le dé el golpe de gracia. Todos esos haces de luces cuando Russell Crowe está así con el hacha. Ese plano tiene tiene mucho significado en lo que se refiere a la puesta en escena nuevamente trágica. Es decir, Ridley Scott, digamos que se auto-homenajea en muchos de los planos de muchas películas. En El Reino de los Cielos, cuando Salahadin entra dentro del templo después de la gran batalla de la película y recoge una cruz cristiana que está caída en el suelo y la vuelve a poner recta, la vuelve a poner de pie en su sitio, en el que el templo religioso está inundado por haces de luces, que además hacen que Salahadin, que tiene en ese momento el actor unos movimientos, digamos, muy estudiados, con una puesta en escena muy ampulosa, muy recargada, digamos, le da un halo también poético y trágico a la secuencia. Los haces de luces de Blade Runner, evidentemente, en la ciudad de Los Ángeles de 2029. Digamos que Ridley Scott tiene una especial predilección por los haces de luces que dan a las películas, a las secuencias, una atmósfera diferente, especial. Hasta cierto punto me atrevería a decir que hasta mágica en muchísimos momentos. Yo creo que Ridley Scott, en ese sentido, es un maestro de la puesta en escena y de la iluminación. A mí también, personalmente, tengo que decir que todos estos haces de luces dentro de lo que son los decorados le dan unos tonos claroscuros, pero también un tenebrismo que le da una atmósfera especial a las películas.
Dentro de lo que es el protagonismo que tiene Kate Capshaw en las secuencias dentro de lo que es el local, en todos estos haces de luces, Ridley Scott planifica las secuencias donde está Kate Capshaw, siempre manteniéndola, si os dais cuenta y podéis ver la película, siempre en el centro de la acción. Es decir, el personaje de Kate Capshaw, cuando esté con Michael Douglas, se puede decir que tiene prevalencia sobre Michael Douglas. Hay una secuencia donde ella ya sale al principio de la película, vamos, al principio cuando se la presenta el personaje, con un traje como de lentejuelas que le brilla todo lo que es el traje, con esa silueta tan maravillosa que tenía, con un escote muy sensual, con un peinado muy del estilo de los 80, que ella está absolutamente maravillosa. El brillo de los ojos que tiene Kate Capshaw en esta película es especial, sobre todo en esos planos de escorzo que tiene con Michael Douglas, en la que se los ve que tiene un especial, digamos, un especial contacto, una especial química. Hay entre Michael Douglas y entre Kate Capshaw en esta película una especie como de tensión sexual no resuelta, pero que claro, que debido al distanciamiento de los personajes y de sus caracteres, digamos que vamos a ver que esta tensión sexual nunca podrá, digamos, resolverse, por así decirlo, aunque al final de la película se darán un beso. Pero ha sido un beso como más, aunque sea un beso en los labios, es un beso más de despedida, después de todos esos momentos trágicos que han compartido. Y os digo, mi secuencia favorita en la que Michael Douglas le dice, solo tenía 28 años, y cómo vemos ella, bañada en un haz de luz, ese azulado, ese tono azulado, pero a la luz, pero además bañada en sombras, fumando el cigarro de una manera como muy distante, pero con esos silencios que ella tiene, y con esa banda sonora de Hans Zimmer, con esos tonos épicos, sobre todo ese romanticismo que tiene, digamos, la cultura oriental, lo hacen secuencias y hacen de Black Rain, perdón, iba a hacer de Blade Runner, de Black Rain, una película absolutamente fascinante. Perdonad si en el vídeo a lo mejor en algún momento he dicho Blade Runner y no Black Rain, porque ya os digo que tiene los nombres como muy parecidos. Pero ya os digo que desde un punto de vista de lo que es la puesta en escena visual, que ya os digo, la hemos comentado ampliamente, es otro de los grandes ejemplos de ese cine mágico y cargado de espectáculo visual que nos daba Ridley Scott. Dentro de lo que son las tonalidades, dentro de lo que son los colores, la colorimetría, se puede decir que tiene dos tonos preponderantes el film, que son los tonos azulados y los tonos anaranjados tirando al rojo. Otro de los grandes planos que tiene esta película, que es fascinante, es la llegada en avión de Michael Douglas y de Andy García a lo que es el aeropuerto de Osaka. Siempre amaneciendo, ¿eh? Como si, digamos, que el amanecer tuviese algo especial en esta película. Todas las grandes secuencias se puede decir que pivotan alrededor de los amaneceres. En el principio de la película ese sol naciente simboliza el amanecer, digamos, primera hora de la mañana, cuando Michael Douglas va con su moto, digamos, a recoger a su hijo para luego llevarle a la escuela y posteriormente al trabajo. Lo que es también posteriormente el duelo final muy al estilo western, ya os digo, al final de la película, cuando con esos primeros rayos de luz Michael Douglas entra en acción, el sargento Nick Coughlin entra en acción para capturar a Sato. Pero es que también la llegada a Osaka, hay un plano que, digamos, que baña todo lo que es el sol, toda la ciudad de Osaka, en tonos rojos y en tonos naranjas, que es de una belleza maravillosa, maravillosa. Una belleza, y además en esos tonos anaranjados, brillantes, con un rojo, que yo creo que seguramente Ridley Scott utilizaría alguna clase de filtro seguramente, pero es una fotografía fantástica. Cuando Michael Douglas realmente está llegando con el avión a Osaka y ve por la ventana lo que es el amanecer en el país del sol naciente. Digamos, por eso, digamos que llega al amanecer, haciendo, digamos, como Ridley Scott, como un homenaje a lo que es la cultura japonesa en lo que se refiere al nombre del país del sol naciente. Es decir, que se puede decir que los amaneceres tienen un especial protagonismo en la película. El amanecer del principio de la película, cuando llegan a Osaka, cuando es el duelo final al estilo western que os he comentado anteriormente. Pero también los tonos azulados tienen un especial protagonismo en esta película. Tonos azulados que yo creo que a lo mejor Ridley Scott pudo fijarse en otros directores, pero en este caso ya no solo en Walter Hill, sino en James Cameron, en esos tonos azulados que tuvo Aliens el regreso. Aliens el regreso es una película que está visualmente inundada por tonos
del azul, pero azul brillante, fluorescente, esos fluorescentes azules, esos halos de luz azules dentro de lo que es el local de Kate Capshaw, pero esos tonos azulados de lo que son los carteles, de esos carteles brillantes de la ciudad de Osaka, y también los tonos anaranjados rojizos, que evidentemente es o hace alusión a un simbolismo de lo que es el círculo de la bandera de Japón, que es también de una tonalidad anaranjada rojiza, es rojiza, más rojiza que anaranjada, pero que evidentemente digamos que es como un homenaje de Ridley Scott a todo ello. Por eso os digo que la película pivota desde un punto de vista de colorimetría entre el azul y el rojo anaranjado, lo que le da, digamos, una atmósfera muy distinta en cada una de las partes de la película. Los tonos anaranjados, digamos, predominan más en la segunda parte de la película que en la primera. También hay que hablar, ya en esta película, en Black Rain, de lo que es el protagonismo de la ciudad de Osaka, y en realidad el protagonismo de lo que es la cultura japonesa. Porque cuando Michael Douglas y Andy García llegan a lo que es la ciudad de Osaka, tendrán que impregnarse de la cultura japonesa y todo lo que significa respetar, o el respeto, el honor y la dignidad del samurái, que está dentro de los códigos de honor de la policía japonesa. La contraparte, es lo que es el policía que hace de contraparte japonés de Michael Douglas, siempre le está apelando a lo que es la tranquilidad, la paz, el sosiego, es la contraparte de Michael Douglas. Pero también esos ideales de paz, de tranquilidad, de hacer las cosas bien, de honor, de dignidad, los códigos de honor del samurái, están muy presentes en los personajes japoneses de Osaka, que también le harán recapacitar al final de la película a Michael Douglas, al sargento Nick, al decirle, ya os digo, como os he dicho antes, todo lo que has hecho no es digno. Nos estás, digamos, como manchando a nosotros, a los policías. Nos estás deshonrando, porque evidentemente la policía de Osaka seguía por códigos de honor, además de un código policial, evidentemente. Pero claro, aquí Michael Douglas, digamos que hace esos códigos poco a poco suyos, y es cuando le dice al policía, pero no estoy, digamos, orgulloso de todo lo que he hecho. Es decir, que él empieza a hacerse como un autoanálisis, como un autoexamen de lo que es la cultura japonesa que está empezando a entrar en él. Por eso termina comprendiendo a este policía que le va a brindar, digamos, todos los servicios en la ciudad de Osaka. En ese sentido, digamos que Black Rain también es una unión o es una confrontación, pero que terminan encajando las piezas de lo que es la cultura occidental y también lo que es la cultura, evidentemente, la cultura oriental. Tengo que hablar, evidentemente, de la banda sonora de Hans Zimmer. Hans Zimmer es un compositor que siempre nos ha sorprendido con una banda sonora, digamos, como muy contundente en todas sus películas. Ya sabemos, o no, tengo que decir, pues grandes bandas sonoras de Hans Zimmer, como la de Gladiator, sin ir más lejos, también de Ridley Scott, pero también las bandas sonoras de las películas de Christopher Nolan, Interstellar, sin ir más lejos. O por ejemplo, en Dunkerque, que creo que también era el compositor, era Hans Zimmer, donde el sonido, la banda sonora, los temas que son prácticamente omnipresentes, digamos, forman una parte fundamental en las películas de estos directores. Hans Zimmer en esta película se puede decir que se aleja de ese tono contundente, metálico y hasta cierto punto un poco abrupto de las películas de Nolan o de otras películas de Ridley Scott, para brindarnos una partitura cargada, como os he dicho anteriormente, de poesía y de esos tonos orientales que le dan, digamos, un especial sabor a las secuencias. Y además es que Ridley Scott no cae en uno de los tópicos de muchos directores de hoy en día, de este siglo XXI, a día de hoy, que es recargar muchas veces las películas con la banda sonora constante, para que se esté oyendo constantemente la banda sonora. No, Ridley Scott, en la puesta en escena de su película de Black Rain, lo que hace es que ya no solo la banda sonora, que la deja muchas veces apartada, sino que narre también el sonido. Por ejemplo, cuando Michael Douglas y Andy García están en la comisaría de Osaka, todo lo que es el sonido, se puede decir que narra la secuencia por sí sola, la hace evolucionar. El sonido de lo que son los teléfonos, de lo que son los pasos, de lo que son las máquinas de escribir, de todos los elementos que conforman, digamos, de lo que son las
las comisarías policiales que hemos visto también en otras tantas películas de la década de los 80 y de los 90. Ese sonido y esa puesta de escena tan poderosamente física, que la puedes palpar, que la puedes ver. Aquí Ridley Scott narra mucho a través del sonido y deja la banda sonora para momentos puntuales y momentos clave. Al principio de la película, con ese maravilloso tema que es I'm Holding On, que es realmente fantástico, si podéis incluso verlo o escucharlo aquí en YouTube, es uno de los mejores de la partitura, es una canción maravillosa, cargada de poesía, pero también cargada de tragedia, pero también con ese tono duro, tosco de las películas de los 80. No, os recordará mucho al tono de voz de Joe Cocker, por ejemplo. Es ese tono de voz que simboliza al personaje duro, al personaje de Michael Douglas, que va con esa chupa de cuero, que va con la moto, pero que tiene un trasfondo muy melancólico, muy triste, y que tiene una parte humana muy, muy destacable, muy de western realmente, como os he estado contando anteriormente. Por eso os digo que la banda sonora de Hans Zimmer está muy inteligentemente utilizada en la narración y en secuencias clave. La secuencia, mi favorita, lo que os acabo de narrar, cuando Kate Capshaw está fumando ese cigarro con esa luz tan tenue y mirando hacia el suelo, el tema central de Black Rain surge como de la nada, aportando esa guinda del pastel para que esa secuencia sea mágica y especial. Y eso es lo que hace Black Rain dentro de la filmografía de Ridley Scott, darnos una película que tiene momentos muy especiales. El protagonismo de Osaka, de la ciudad, es magistral. Osaka se nos presenta como una ciudad cargada de bullicio, de gente, de movimiento incluso, tanto de día como de noche. Y os digo como que de noche a Ridley Scott le gusta muchísimo filmar de noche, incluso las secuencias son más grandiosas de noche que de día. Le gusta filmar los ambientes nocturnos, más que los diurnos. Esos ambientes nocturnos que también tienen muchas reminiscencias de Blade Runner. Es decir, acordaos cuando Rick Deckard va caminando por la ciudad de Los Ángeles del 2029 y se encuentra con restaurantes que tienen, digamos, la comida oriental prácticamente en puestecitos. Hay una secuencia que son clavadas a Blade Runner, que es cuando Michael Douglas y con Andy García también, con este policía japonés, están comiendo tallarín, están comiendo pasta, están comiendo exactamente igual que hacía Rick Deckard cuando en Blade Runner él está comiendo también en un puesto donde también están orientales. ¿Os acordáis, por ejemplo, en Blade Runner cuando aparecen, digamos, todos aquellos paneles luminosos con la cara gigante de las japonesas, unas caras preciosas, de chicas japonesas anunciando productos, todo eso? Eso también lo vemos en Black Rain, evidentemente no del tipo de ciencia ficción, pero también vemos esos paneles luminosos gigantescos con las letras, con el idioma japonés resaltándose, la ciudad llena de bullicio tanto de día como de noche. Parece que Osaka es una ciudad como que nunca duerme. Está filmada la ciudad de Osaka en esta película como si fuera el Nueva York japonés. Es una ciudad que tiene mucho bullicio, muchos coches. Yo creo que Ridley Scott le quiso dar un tono contemporáneo a la ciudad de Osaka, pero también con esos tintes de ciencia ficción que tenía Blade Runner. Es decir, es una ciudad en continuo movimiento, en continua evolución, en continua ebullición, donde Michael Douglas pues se podrá mover mejor y peor y que irá aprendiendo de las costumbres de los japoneses. Yo os digo que la ciudad de Osaka, con esas calles interminables, con su barroquismo, con esas luces, con esos fluorescentes, con esos, ¿cómo os diría yo? Con esos carteles que anuncian, tan cargados de luces, lleno de luces fluorescentes azules que le dan una atmósfera especial. Y sobre todo cuando acaban de matar a Andy García, al personaje de Charlie, que él está apoyado como una barandilla, que tiene parte como de la ciudad de Osaka, que se ve casi hasta el fondo, cuando se acerca Kate Capshaw a él. Digamos que tiene una belleza hasta mística, yo podría decir. O sea, ese misticismo oriental es como si penetrase dentro de lo que es la propia fotografía de la película. Por eso os digo que esta película es un espectáculo audiovisual absolutamente maravilloso y fantástico. El choque de las corrientes culturales, el protagonismo de Osaka, la banda sonora de tintes melancólicos, trágicos, con esos tonos poéticos que Hans Zimmer nos regala, con esas canciones también como de personaje
incomprendido, solitario por el mundo, con los tonos de western, con los tonos de cine negro, digamos, dentro de un halo argumental en donde el crecimiento será exponencial del personaje de Michael Douglas. Por todas estas cosas yo creo que Black Rain es una película muy, muy, muy especial dentro de lo que es la filmografía de Ridley Scott. Yo creo sinceramente, francamente, que Black Rain es una de las mejores películas de Ridley Scott. Todo ello comprimido en 125 minutos. No necesita Ridley Scott más para narrar la historia de un policía, digamos, al borde, porque Michael Douglas es un personaje que vive como al límite de su resistencia emocional y nerviosa, de su resistencia física, de su carácter psicológico, pero que irá aprendiendo y que todos los acontecimientos que ocurren en la película ocurren por algo. Ocurren para que el personaje de Michael Douglas despegue. Y cuando despega, ya digamos que el Michael Douglas que sale de Osaka al final de la película y de regreso a Nueva York no es el mismo policía, ni muchísimo menos. Ojo, no es el mismo policía cuando llegó para intentar capturar a Sato. Mejor dicho, cuando llevaba a Sato, pero que a lo largo de la película le intenta capturar. Es una película que tiene un guión muy bien estructurado en dos grandes bloques, separados prácticamente por el metraje, en la primera hora y la segunda hora. La primera hora, ya os digo, donde Michael Douglas empieza a conocer y a calentar motores, y en la segunda hora donde Michael Douglas ya despega su personaje y se va acostumbrando a ese modo de vivir de los japoneses, a lo que son sus códigos de honor, pero también a llevar a cabo la venganza, prácticamente extrapolando de la de sus responsabilidades, la venganza sobre ese buen amigo que era el personaje de Charlie, interpretado muy bien por Andy García. Un Andy García que se puede decir que en esta película estaba muy jovencito también. Se puede decir que un año después fue el protagonista, casi el protagonista de El Padrino 3 de Francis Ford Coppola, película que yo tengo que reseñar aquí en el canal, además que tengo la versión, la última que hizo Francis Ford Coppola, que se llamó, si mal no recuerdo, Coda, la muerte de Michael Corleone, y que tiene un personaje y una importancia muy destacada, prácticamente un año después de Black Rain, en 1990. Pero que Andy García se puede decir que empezó a calentar motores de su carrera con grandes maestros como Francis Ford Coppola y como Ridley Scott. Siempre Black Rain, ya os digo, ha sido una película que ha estado muy infravalorada por parte de la crítica, que ha tenido su público, pero que hoy en día se nos muestra como una absoluta maravilla dentro de lo que es el cine de Ridley Scott y uno de los grandes espectáculos audiovisuales por la fotografía de Jan de Bont y por la composición, por la partitura, mejor dicho, de Hans Zimmer, que bajo mi punto de vista es absolutamente inolvidable. Y no puedo terminar este vídeo sin hablaros de otro de los aspectos que a mí más me ha fascinado de la película, y es el carácter místico o mítico que tiene la película y que tiene una especial relevancia también influenciada por lo que es la cultura japonesa. Me explico. A mí las sensaciones que me provoca esta película, ya desde un punto de vista ya claramente subjetivo, las sensaciones ya no es solo de estar de una película inolvidable, sino de que estamos, a pesar de ser una película con tintes de western, de cine negro, de cine policíaco, estamos dentro de una película que también se nos expone el camino del héroe. Un camino de un héroe que perfectamente puede asemejarse con el camino del samurái, en lo que se refiere a la especial relevancia de la cultura japonesa en esta película. ¿Por qué digo el camino del samurái? Porque el samurái es un personaje que se guía por códigos de honor, que va aprendiendo a lo largo de su vida, que va sirviendo, digamos, a un personaje superior, es decir, a un señor feudal, porque los samuráis eran personajes feudales de la Edad Media japonesa. Ahí tenéis los 7 samuráis de Akira Kurosawa si queréis comprobarlo. Y que tiene muchos tintes de samurái en este personaje de Michael Douglas, porque tiene un gran sentido de la responsabilidad. Y ese sentido de la responsabilidad es lo que le diferencia de los demás policías, como os he dicho al principio del vídeo. Pero es que a su vez el personaje de Michael Douglas es triste, es taciturno, es reservado, como lo eran los samuráis en su vida privada. Hay muchos paralelismos entre el personaje de Michael Douglas y lo que son los samuráis. Al final de la película, para seguir impartiendo realmente justicia de ese amigo que falleció a manos de la injusticia, a manos del mal, que es capaz incluso de romper ciertos códigos para conquistar y para conseguir lo que él cree que es correcto.
Realmente el personaje Michael Douglas es uno de los más fascinantes, como os he dicho, y una de las interpretaciones sin duda más completas de este singular actor, que ya os digo también fue productor. Como dato curioso os diré que en 1975, con prácticamente 29, 30 años, ganó el Oscar como productor por Alguien moloso venido del cuco. Todos estos conocimientos evidentemente los creó, lo mejor dicho, los absorbió de su padre. Pero que Michael Douglas impone, digamos, su ley en esta película como policía, pero también como personaje, como actor y como estrella de cine, para brindarnos, para mí, uno de los personajes más fascinantes, digamos, más al límite de la filmografía de Ridley Scott en una película absolutamente inolvidable, con una banda sonora de ensueño, una fotografía que es de otro planeta y una puesta en escena triste, lúgubre, de acción, pero sobre todo es una historia trágica. Trágico es el personaje de Michael Douglas, que se deja llevar, digamos, por esa clandestinidad, pero para mantener a su familia. Trágica es la situación de Osaka, en la que fallece su mejor amigo. Trágica es la situación de querer llegar a capturar a Sato, pero no le puede matar. No le puede matar porque absorbe el código de samurái. Y el código samurái dice que evidentemente tiene que impartirse justicia, pero a través del cuerpo de policía dentro del siglo XX. Por eso os digo que es que Black Rain tiene un halo de misticismo, no solo en su banda sonora, en su fotografía, en el personaje de Michael Douglas, que es realmente fascinante, un personaje al límite dentro de una película indispensable dentro de la filmografía de Ridley Scott y absolutamente inigualable dentro de lo que es la filmografía de los años 80. Para mí Black Rain es un pequeño gran clásico de la década de los 80 y una de las grandes películas policíacas de los últimos tiempos y, por qué no decirlo, de todos los tiempos. Un gran espectáculo audiovisual. Kate Capshaw está fascinante, Michael Douglas está perfecto, la dirección de Ridley Scott es maestra. Se puede decir de esta película que sabe muy bien cómo empezar y cómo cerrar una secuencia Ridley Scott, y con una banda sonora y fotografías que, vuelvo a repetirlo y me reitero por enésima vez, son absolutamente de otro planeta. Black Rain es uno de los grandes títulos, sin duda, de Ridley Scott. Esta película totalmente infravalorada por parte de la crítica. Ya os digo, esto ya son reflexiones personales. Ha habido películas en los años 80 que hoy en día se han transformado en obras maestras y en películas de culto. Y yo creo sinceramente que Black Rain es una de ellas. Para mí Black Rain es más que una película, es casi un modo de vida. Un modo de vida de un policía que tiene que ayudar a su familia, pero que por ayudar a su familia pone en peligro su carrera, su hoja de servicios y también evidentemente su honor y su dignidad, que tendrá que protegerlos cuando conozca los códigos del samurái a través de la contraparte japonesa en esa fascinante ciudad que es Osaka. Espero que os haya gustado la review, la reseña de esta pequeña obra maestra de Ridley Scott, que aunque infravalorada por la crítica, es para mí uno de los títulos indispensables dentro de lo que es su maravillosa filmografía. Un título que hoy en día ya no podría repetirse. Porque puesta en escena como esta, bandas sonoras como esta y fotografía y dirección como estas, y sobre todo los héroes de acción mayores, curtidos, echados para adelante, como digo yo, como Michael Douglas, ya actualmente ya no los hay. Black Rain es, como dice aquí en la portada, Osaka, Japón, una cultura una cultura incomprensible, un asesino sanguinario, un policía incontrolable, una película inolvidable. Black Rain del 1989 de Ridley Scott, una pequeña obra maestra del gran maestro del cine visual contemporáneo que es Ridley Scott. Espero que os haya gustado la reseña, que me deis un pulgar hacia arriba, que os suscribáis al canal y que me comentéis aquí en la caja de comentarios, valga la redundancia, todo lo que os estime oportuno de esta maravillosa película que es Black Rain. Sin duda, una película a reivindicar, ya no solo hoy en día, sino ya para siempre. Un clásico de su tiempo. No os la perdáis. Espero que tengáis una feliz velada y hasta mañana.